en la cual están en el espacio de las moléculas. Vean que ustedes ya tuvieron que haber estudiado estructuras de Lewis, entonces ustedes perfectamente saben que una estructura de Lewis, disculpen, más con el lapicito, ok, que una estructura de Lewis del agua, ustedes la pueden dibujar así y está perfecta, no tiene ningún problema. Igual la pueden dibujar así, porque al fin y al cabo una estructura de Lewis es una mera representación de los enlaces que hay. Entonces, vean que en este caso lo podemos en 180 grados, en este caso lo tenemos en 90 grados. Entonces la estructura de Lewis uno la puede dibujar como quiera y va a estar bien, pero la geometría molecular es como está en la realidad, y eso es muy importante. La geometría molecular oficialmente es algo experimental, no algo teórico. ¿Por qué? Porque experimentalmente se puede ver cuál es el ángulo de enlace que tiene, por ejemplo, la molécula de agua. Ahora, si bien la geometría molecular es algo experimental, recordemos que en ciencias, en ingeniería, nosotros queremos describir, es cierto, se describe y para eso muchas veces se ocupa hacer algún experimento, algo práctico, pero también queremos predecir. Entonces tampoco es válido que, bueno, yo les digo, entonces en el caso del sulfuro de hidrógeno, ¿cuál será el ángulo de enlace? Ah, tengo que ir a hacer el experimento. Ok, entiendo, pero de nuevo, entonces eso limitaría mucho la ciencia. Al fin y al cabo ocupamos modelos que nos permitan predecir. Por eso, en geometría molecular, que insisto, que quede muy claro, es algo experimental, se utiliza un modelo que nos permite predecir. Como modelo no pega al 100%, pero nos funciona. Que básicamente es el modelo de los pares de electrones de la capa de valencia. Se puede escribir así, se pueden mover las letritas, pero básicamente es entender que los electrones van a buscar alejarse lo más posible entre sí. Entonces, como se van a buscar alejarlo lo más posible, nosotros lo vamos a ver o entender como lo siguiente: los electrones son negativos, ¿cierto? Entonces las cargas iguales se oponen. Entonces, si aquí yo tengo un par de electrones y aquí yo tengo un par de electrones, lo que van a buscar es alejarse lo más posible. ¿Qué ocurriría si ese par de electrones cada uno está unido por un vértice, por un centro? Entonces, eso significa que pasa si aquí yo tengo un centro, por ejemplo un átomo, aquí hay un par de electrones, que es lo que vamos a llamar el enlace, y aquí hay otro par de electrones que vamos a llamar el enlace. Vean que no, obviamente no voy a como partir la molécula, no va a pasar eso, pero básicamente se van a acomodar de forma que haya la máxima distancia entre ellos, lo que implicaría la mínima repulsión entre ellos. Entonces vean que el átomo, el vértice sigue ahí. Obviamente el par de electrones, el enlace tiene que estar pegado a algo, pero lo que quiero enfocarme es que este modelo lo que analiza es si el par de electrones que llamamos enlace están muy juntitos, la repulsión es muy alta. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a buscar alejarlo lo más posible para que la repulsión sea. En este caso hablamos de pares de electrones. Y es más, por ejemplo, si ustedes estudian del Chang, ahí única y exclusivamente hablan de pares de electrones. Pero nosotros vamos a ampliar un poquito la definición y vamos a hablar de dominios electrónicos. ¿Cómo vamos a entender los dominios electrónicos? Básicamente como los pares de electrones. Pero estos pares de electrones pueden ser perfectamente enlaces. Entonces, por ejemplo, yo tengo, vamos nuevamente con el caso de la molécula de agua. Ahí falta algo, yo sé, pero segundo. Vean que esta raya, ¿qué significa? Y esto a veces es una pregunta muy fácil, pero a veces como es tan fácil la ignoramos. ¿Qué es esa raya? ¿Y un enlace? Sí, pero ¿qué representa? Entender que esta raya en rojo en realidad está representando dos electrones. Uno que vino de un átomo y el otro que vino del otro. No, por eso perfectamente se podría representar así. Entonces entender que esta raya es al fin y al cabo dos electrones que está representada, o son dos electrones que están compartidos por algo que nosotros llamamos enlace covalente. Pero al fin y al cabo, insisto, son dos electrones. Entonces, todos los enlaces, este enlace y este otro enlace van a ser dominios electrónicos. Pero además, vamos aquí a borrar un poquito. Pero además,
de los enlaces vamos a tener los pares de electrones no enlazantes. Este par de electrones no enlazantes y este otro par de electrones no enlazantes también son dominios electrónicos. Entonces vamos a tener los enlaces y también los pares de electrones no enlazantes. Entonces, para la geometría molecular, para poder predecir, nosotros lo primero que tenemos que entender o poder determinar es cuántos dominios electrónicos tiene la especie, tiene la molécula. Y con base en eso, entonces empezamos a analizar. Insisto, como es un resumen, entonces uno puede decir, ¿qué pasa si tiene dos dominios electrónicos? Entonces, si tiene dos dominios electrónicos, por ejemplo, cloruro de berilio, que es más un ejemplo didáctico que algo real, pero nos funciona. Vean que en este caso el berilio está pegado al cloro, está pegado a dos cloros. Obviamente los cloros tendrán sus pares de electrones no enlazantes, pero aquí nos centramos generalmente en el átomo central. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir en este caso? Y muy fácil, aquí hay un dominio, aquí hay otro dominio, dos dominios electrónicos. ¿Qué pasará en otra molécula que tenga tres dominios? Por ejemplo, el cloruro de borio. Entonces, en este caso, vean que de nuevo uno escribe la geometría molecular como sea. Perdón, uno escribe la estructura de Lewis como sea. Entonces, la podría escribir de esta manera. Pero entonces, insisto, es entenderá, ok, hay tres dominios electrónicos en este caso. ¿Qué es lo que hay que analizar ahora? Si son dos dominios, ¿cuál será la máxima distancia entre ellos? Si son tres dominios, ¿cuál será la máxima distancia posible entre ellos que implique la menor repulsión? Entonces, en el caso de una molécula con dos dominios, vean que es muy fácil. Básicamente va a ser cuando están a 180 grados entre sí, lo que nosotros vamos a conocer como una geometría lineal. Pero en el caso del boro, que borré a propósito, vean que serían tres dominios. ¿Se podrá poner así? Bueno, si lo vean que en ese caso son 90 grados entre ellos. Si lo cierro, vean que serían ángulos agudos. Entonces, una forma en la cual lo puedo tener la máxima distancia en todas direcciones es cuando yo tengo esta forma. Sería el átomo en el centro y pegado en este caso de esta manera. Entonces, en este caso, denme un segundito. Acá, disculpen. Entonces, en este caso, vean que esta figurita, si nosotros nos centramos en cada uno de los átomos que están en los extremos, vean que curiosamente eso forma un triángulo. Entonces, entender que, como forma un triángulo, vamos a llamar a esta geometría trigonal plana. ¿Y cuál será el ángulo? Aquí recordando las clases de geometría del colegio, básicamente este ángulo sería de 120 grados. Entonces ahí tenemos una geometría lineal cuando hay dos dominios, una trigonal plana cuando hay tres dominios. Ahora vamos a ver una cuando hay cuatro dominios. Entonces, si hay cuatro dominios, nosotros, pongamos un ejemplo, el metano. Entonces, en el caso del metano, ustedes ya podrían dibujar la estructura de Lewis sin ningún problema. La dibujan así en el examen y se sacan un 100 porque está perfecto. Pero entonces, insisto, esa es la estructura de Lewis. Vamos a analizar los dominios. Ok, hay cuatro dominios. Como hay cuatro dominios, ¿cuál será la distancia máxima? Uno en principio dirá, dice fácil, 90 grados. Pero eso es pensando en dos dimensiones. Y eso obviamente está en tres. En este caso, se puede acomodar en tres dimensiones con un ángulo mayor, lo que se conoce como un tetraedro. Para dibujar el tetraedro, insisto, para eso están las simulaciones tan bonitas que van a utilizar para el experimento. Lo que uno generalmente hace es dibujar dos enlaces. Pongamos ahí el carbón. Dos enlaces en el plano. Un enlace, imagínense la pantalla que están viendo en este momento, esos dos enlaces están justo en esa pantalla. Y un enlace va a salir hacia ustedes. Como sale hacia ustedes, uno lo dibuja un poquito más oscuro. Y otro enlace que se aleja de ustedes, como que se hunde en la pantalla. Y por eso se dibuja de esta manera.
Entonces aquí disculpen, problemas técnicos, que se me desconecta la tablet. Vamos a darle unos segunditos a ver si se logra conectar otra vez. Ahí, a estos problemas técnicos me refería, denme unos segunditos, disculpen. Perfecto, disculpen la interrupción. Entonces en este caso vemos que hay un enlace que se hunde en la pantalla y por eso se dibuja de esta manera. Y en este caso aquí tenemos la representación de lo que nosotros vamos a llamar es un tetraedro. En este caso tiene una especie de base y algo hacia arriba. Esa sería la figura tridimensional que se llama tetraedro. En el caso del tetraedro, los ángulos de enlace serían de 109,5 grados. Entonces vean que aquí tenemos el caso de 2 dominios, 3 dominios y 4 dominios. Pero vean que eso es fácil cuando el átomo central no tiene pares de electrones no enlazantes. ¿Qué ocurriría si sí tuviera pares de electrones no enlazantes? Y por eso, para responder esta parte, es indispensable dominar estructuras de Lewis. ¿Por qué? Por lo siguiente, alguien podría decir, el caso del agua, di que fácil, dibujo esto, lineal, 180 grados. Y es más, al video, al inicio, cuando probamos la simulación, vimos que no era el caso, así que esto está malo. ¿Y cómo está malo? Porque no sé hacer estructuras de Lewis y no me doy cuenta que el átomo central tenía pares de electrones no enlazantes. Por eso vea que si el átomo central no tiene pares de electrones es súper fácil. Se complica en casos, por ejemplo, como el ozono, como vamos a poner el amoníaco, y en casos como pongamos el caso del agua. Entonces, vean que lo primero que hay que hacer es dibujar la estructura de Lewis. Insisto, sin preocuparse mucho por los ángulos, es simplemente para ver cuáles son los dominios electrónicos. Entonces, en el caso del ozono, aquí lo dibujamos. Luego tenemos el amoníaco, insisto, sin preocuparnos por ángulos ni nada, es simplemente como un borrador, si gustan ver. Entonces, al hacer el borrador, luego empezamos a analizar. Entonces, en el caso del ozono, voy a contar los dominios. Vean que en este punto, entre comillas, se complica. ¿Cómo? Vean que aquí hay un enlace, hay un dominio. A la derecha tenemos dos enlaces, y esto es importante, lo pueden escribir, poner mucha atención. Los enlaces dobles y los enlaces triples se siguen considerando un solo dominio. Entonces, en este caso, aunque sea un enlace doble, sigue siendo un solo dominio electrónico. Y finalmente tenemos el par de electrones. Entonces, preguntas que pueden surgir aquí. ¿Y estos pares de electrones no cuentan? No, porque siempre hablamos del átomo central, entonces no están contando. Y preguntas que, repito, ¿y esto no deberían ser dos? No, porque los dobles cuentan como un dominio, los triples cuentan como un dominio. Y el otro error típico, no contar los pares de electrones no enlazantes, vean que esos cuentan. ¿Qué significa? Ahí hay tres dominios. Ahora, ¿qué pasa si hay tres dominios? Recordemos que el modelo de la máxima repulsión de los pares de electrones de valencia lo que busca es alejarlos lo más entre sí. De manera que al alejar los dominios lo más posible, lo que nos quedaría es esto. Por ahí se entiende que es un doble enlace. Y esto. Vean que de esa forma los dominios van a estar alejados entre sí más o menos 120 grados. Además, vean, recordando esto, es muy parecido a este. Hay tres dominios, se alejan entre sí 120 grados. Entonces, en este de abajo hay tres dominios, se van a alejar más o menos 120 grados. Detallitos a considerar. Vean que se habla de más o menos 20 grados. De hecho, cuando nosotros tenemos pares de electrones no enlazantes, esos como que empujan más. Por eso, este ángulo que se forma aquí, vamos a decir que es menor a
120 grados. ¿Cuánto? Depende de la molécula. En el caso del ozono, si no me equivoco, está alrededor de 117, 118. Ahí lo pueden ver luego en la simulación. ¿Cómo se llama esto? Vean que, y aquí es un detalle importante, nosotros experimentalmente no podemos ver electrones. Lo que se puede ver experimentalmente por algo que se llama cristalografía, y hay otras técnicas, son átomos, núcleos. Entonces lo que uno ve en este caso son literalmente los tres núcleos formando una línea. En el caso de arriba se ven, núcleo más grandote, los tres núcleos formando un triángulo. En este caso formando, y aquí no lo escribí, formando un tetraedro. Pero en este caso, como los electrones no se ven, lo único que se ve es una especie de ángulo. Por eso esta geometría se conoce como una geometría angular. Punto. Vamos con el caso del amoníaco. En el caso del amoníaco, vean que lo primero que vamos a hacer es analizar cuántos dominios electrónicos hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4 dominios. Recordemos de lo que vimos anteriormente. Cuando se tienen 4 dominios, lo que se busca es un ángulo de esta distancia, es decir, formar un tetraedro. Entonces, vamos a decir que esa molécula en realidad, los colores vamos a hacerlo, forma una especie de tetraedro con los dominios. Entonces, como forma una especie de tetraedro con los dominios, vamos a poner como un ángulo, un enlace en la pantalla, un enlace que sale de la pantalla y un enlace que se hunde en la pantalla. Y los pares de electrones no enlazantes arriba. En este caso particular, vean que esto forma una especie de pirámide. Por eso, de aquí arriba, los pares de electrones no enlazantes. Es por eso que esta geometría se llama piramidal. Para ustedes, esta es la única piramidal que se va a enseñar, porque quedan hasta 4 dominios. Pero hay otras piramidales, por eso es importante recordar que eso se llama piramidal trigonal, o piramidal de base trigonal, o pirámide de base triangular. El asunto es que es una pirámide con la base de un triángulo. Por aquello, si ustedes ven las pirámides de Giza o las otras, la base no es un triángulo, es un cuadro. En realidad las pirámides pueden tener distintas bases, en este caso es un triángulo, por eso piramidal triangular. Ok. Y finalmente vamos con el caso del agua. Vean que en el caso del agua, de igual forma, lo que se tienen son 1, 2, 3, 4 dominios. Y como les digo, los 4 dominios siempre van a buscar formar el tetraedro. Entonces, significa que siempre van a buscar estar cerca de ese ángulo de 109 grados. Pero son solo dos enlaces, de forma que lo que va a formar nuevamente es un ángulo, donde vamos a tener los dos pares de electrones no enlazados. Es como que le agarren al tetraedro del inicio y le vayan quitando enlaces. Entonces, en este caso, tenemos un par de electrones que sale, está cerca hacia ustedes, digamos que les estaría apuntando a la cara, y otro par de electrones no enlazantes hundiéndose en la pantalla. Ahora, esta geometría, y los ángulos de enlace, que no mencioné tampoco el anterior. En este caso del amoníaco, el ángulo de enlace, vamos a decir que es menor a 109 grados. Y en el caso del agua, también vamos a decir que es menor a 109 grados. ¿Por qué no 109 sino menor a 109? Porque les acabo de decir que cuando hay pares de electrones no enlazantes, esos como que empujan más, como que hacen una fuerza hacia los otros enlaces y hacen que esto se cierre. Importante, entre el del amoníaco y el del agua, ¿cuál será mayor el ángulo? ¿Cuál será menor? Como el del amoníaco solo hay un par de electrones, en cambio en el agua hay dos pares de electrones, vamos a decir que el amoníaco va a tener un ángulo de enlace un poquito mayor. ¿Cuánto? Vean que ustedes van a poder verlo en la modelación, no es algo que se tengan que aprender de memoria. Lo que sí se tienen que aprender es que es menor a 109 y es entender que en el caso del agua es aún más pequeño.
de forma aproximada. En el caso del amoníaco es de más o menos 107 grados, pero en el caso del agua es como entre 104 y 105 grados. ¿Y cómo se llama esta geometría? Se va a llamar también angular. ¿Cómo distingo entre esta geometría angular y esta otra geometría angular? Muchas veces solo se habla de angular y ya. En algunos casos uno hace referencia al ángulo cercano. Por ejemplo, en el angular de la izquierda, en el del ozono, muchas veces se contesta que es angular de 120 grados, entendiendo que el ángulo es menor a 120. Y en el caso del agua, el de la derecha, se hablaría de angular de 109 grados, entendiendo que es menor a 109. Insisto, esto es en algunos casos que se hace la diferenciación, pero lo más común, así como para exámenes, insisto, lo más común es decir angular, punto. Y un detalle final, vean de esta parte, vean que estoy hablando de geometrías moleculares, así fue como estaba al inicio, pero hay un detalle importante que quiero que observemos. En este caso, lo que está en rojo son las geometrías moleculares. Pero ¿qué pasa si me fijo solo en los dominios? Si yo me fijo solo en los dominios, única y exclusivamente, no me importa si tiene 4, me importa que son 4. No me interesa si son 4 enlaces, si son 3 enlaces o si son 2. Si me fijo en 4 dominios, esos 3 tienen 4 dominios. No me interesa, vean que en el caso del metano son 4 enlaces, en el caso del metano son solo 3, en el caso del agua son solo 2, pero sin importarme eso, en los 3 casos son 4 dominios. Vamos a decir que eso tiene un colorcito más. La geometría de dominios electrónicos es tetraédrica. ¿Qué significa eso? Que no me importa si son solo los enlaces. Para que quede más claro, la geometría de dominios, yo me fijo en los pares de electrones y en los enlaces. Nada más, los dominios solitos. Ya la geometría molecular, sí me tengo que fijar cuáles están formando enlaces. Entonces, siempre que tengo 4 dominios, siempre va a tener una geometría electrónica o geometría de dominios electrónicos tetraédrica. ¿Qué pasa si tengo 3 dominios? Si tengo 3 dominios, no importa si son 3 enlaces o si son 2 enlaces, vamos a decir que si se tienen 3 dominios, vamos a tener una geometría electrónica o geometría de dominios electrónica trigonal plana. Esto lo quiero aclarar porque vean que en el examen, en el quiz, les pueden hacer la pregunta por la geometría molecular o les pueden hacer la pregunta por la geometría de dominios. Por eso es muy importante tener muy clara la diferencia.